Estamos con mucho agrado el día de hoy en las instalaciones de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Casa de Hidalgo. Y venimos recientemente de un evento muy importante en donde al doctor Manuel Becerra Ramírez, quien nos acompaña el día de hoy en esta iniciativa para compartir el conocimiento social, acaba de ser recipiendario de la cátedra que lleva su nombre, lo cual nos enorgullece. Y he aprovechado la oportunidad para poder saludar al doctor y hacer algunas preguntas que seguro van a ser de mucho interés, sobre todo para quienes tienen este acercamiento al derecho y particularmente al derecho internacional. Doctor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues además de haber en estos momentos acudido a un evento, el primero en su tipo en la Facultad de Derecho, preguntarle, doctor, de manera inicial, yo muy individualmente, los muchachos que están con nosotros acompañándonos harán lo propio en su momento. ¿Con qué se queda de esta ceremonia? ¿Qué le representa en el terreno personal y profesional? ¿Y cómo podemos esta experiencia usarla quienes vamos empezando en este camino en el que usted ya nos lleva bastante tiempo y experiencia? Bueno, personalmente ha sido bastante emotivo para mí porque eso significa que pues muchos años de dedicarme a la labor de la investigación, que no empieza solamente cuando uno es nombrado investigador en alguna institución, sino con anticipación, es decir, para ser investigador es necesario tener una preparación y yo creo que ahí empieza. Entonces son muchos años y uno en determinado momento puede pensar que pues no tiene repercusiones y creo que este es un ejemplo de que sí hay repercusiones, es decir, hay una respuesta de carácter social sobre la importancia que tiene la investigación en nuestro país. Generalmente, en términos generales, pues las valoraciones sociales son diferentes. Usted sabe, un futbolista puede ser muy famoso y o un artista, pero generalmente un investigador no. Y creo que este es un ejemplo que sí hay retribución de carácter social. Y no es una cuestión de retribución de carácter económica ni nada de eso, sino que es un ejemplo de que en algún caso la investigación que se hace en nuestro país tiene algún efecto de carácter social, por lo menos que se tome en cuenta. Y eso ya es mucho en nuestro país, que necesita de muchos incentivos para la investigación y para la docencia, para todo lo que se dedica al desarrollo de la sociedad. Muy interesante lo que nos comparte el doctor. Quisiera comentar algo que no comenté en el discurso, quise guardarlo para este momento, doctor. Hace algunos años, después de estudiar economía, en esa lectura del texto, la juridificación de las relaciones internacionales, después de que este texto me sirvió para escribir una de mis tesis, me permitió también alumbrarme para impulsar a estudiar Derecho. ¿Qué le dice al joven investigador, al profesor docente que está iniciando y que le mira con admiración y evidentemente con la responsabilidad que usted tiene para algún día estar en la calidad que usted tiene hoy en el conocimiento social y particularmente del derecho en México? Bueno, yo le diría a un alumno que piensa hacer investigación, que verdaderamente si tiene esa vocación no va por mal camino. Es decir, la investigación en principio yo creo que da ciertos placeres. Una de los primeros placeres que se puede tener la investigación es el conocimiento.
Yo creo que aprender, tener una tendencia a investigar, a conocer, yo creo que proporciona un gran satisfacción al ser humano. Pero otra cuestión es que el conocimiento no se adquiere para sí mismo, sino que debe tener una función social. Y si ese conocimiento que se adquiere se comparte, yo creo que es una cuestión muy, muy positiva. Y es ahí en donde está otro de los méritos de esta profesión. Yo siempre lo he dicho que en la materia, en la profesión o en cualquier profesión se puede tener un gran éxito económico, pero la investigación y todo lo que es la academia en términos generales proporciona un mayor placer. El éxito económico no es todo, pero el hecho de aprender y de compartir lo que uno aprende es un incentivo que me parece que no tiene precio. Digo, es también toda una filosofía de vida. Y lo puedo decir, si usted me dice que con mi experiencia, que no sé, en casi 40 años que tengo de investigador, nunca me he aburrido y siempre mi trabajo no es trabajo, sino es un placer, porque siempre estoy aprendiendo, tratando de aprender, investigando, descubriendo o no descubriendo. Estoy en relación con estudiantes, lo cual potenciona la energía del investigador. Es decir, estos casi 40 años de mi vida la he pasado de una manera muy gozosa, sin sentir prácticamente. Anteriormente mis trabajos no duraban generalmente 3 años, porque me aburría o llegaba a ciertos niveles en donde ya no era interesante. Pero llevo mucho tiempo haciendo investigación y siempre hay una cosa nueva. Es un placer más que un trabajo. Muy buenas noches, yo soy Diana Laura García Botello. Actualmente estoy en la facultad de aquí de Derecho. Apenas comienzo a empaparme de lo que es, y pues a referencia de lo que hemos visto, de lo ya suscitado entre Rusia y Ucrania, ¿cree que se pueda rescatar todavía el derecho internacional público entre ambas naciones? Yo creo que sí, indudablemente. El derecho internacional es un referente también de acción de las políticas de los estados. Esperamos que el conflicto no dure mucho tiempo, pero al final de cuentas, cuando termine, va a terminar en acuerdos, es decir, en tratados internacionales. Y eso es lo que, por ejemplo, se pretende. Que haya un acuerdo entre los dos estados. Hay una serie de conflictos, desavenencias por diferentes cuestiones políticas. Es decir, por una parte, la ampliación de la membresía de la OTAN, que como sabe usted es un tratado de carácter defensivo militar, que casi llega a las fronteras de Rusia. Ese es uno de los problemas que hay entre los dos estados. Y detrás de Ucrania están muchos estados interesados en el conflicto, en acrecentar el conflicto. Todo esto tiene un marco de derecho internacional en donde nos dice este estado está actuando bien, este estado está haciendo más violación de derechos humanos, por ejemplo. Entonces ahí está el derecho internacional. Y al final de cuentas, esos conflictos que hay van a resultar, esperamos,
en un acuerdo que puede ser un tratado de paz. Esa es una cosa. O puede resultar en la necesidad de juzgar los crímenes cometidos por Rusia quizás, o por Ucrania también. Y ahí está nuevamente el derecho internacional, porque el derecho internacional tiene reglas para los conflictos armados, que es el derecho internacional humanitario. Ahí está el derecho internacional y está en todo momento funcionando, es decir, es el punto de referencia. Si por ejemplo, Ucrania está diciendo que Rusia está cometiendo genocidio en una población ucraniana, entonces eso hay que verlo en la perspectiva del derecho humanitario internacional, si eso es cierto, porque el derecho internacional humanitario prohíbe, por ejemplo, que se ataque a la población civil. Esa es una cosa que se respete la integridad de los prisioneros de guerra, por ejemplo, o que no se ataquen las poblaciones civiles, por ejemplo, o algunos objetivos que son de carácter sanitario, por ejemplo, hospitales. Eso lo prohíbe el derecho humanitario internacional. Por supuesto, en una situación de conflicto, ¿quién va a juzgar? Pero esperamos que cuando se termine la guerra, entonces todo se pone en tela de juicio, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean los tribunales de Tokio y Nuremberg. O sea, el derecho internacional existe, lo que hay es una violación, un rompimiento de la legalidad internacional. Pero ahí está el derecho internacional, es un parámetro de comportamiento. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la pregunta, muy interesante. Buenas noches. También soy estudiante de la Facultad de Derecho, estamos estudiando el Derecho Internacional Público. Yo le quería preguntar, ¿usted considera actualmente, usted considera útil estudiar Derecho Internacional, sabiendo que actualmente no se está respetando? Sí, por supuesto. Sí, hay que estudiar el derecho internacional, porque ya les decía, una cosa es la patología del derecho internacional, es decir, la violación de la normatividad internacional, y otra cosa es la normatividad internacional que ha existido desde lo más antiguo de la civilización humana hasta en estos momentos. Es decir, sin el derecho internacional quizás usted no pueda hacer un vuelo al extranjero, porque ya les decía, toda la actividad foránea, por ejemplo, en aviones, barcos, etcétera, está regulado por el derecho internacional, y el derecho internacional se cumple sin ningún problema. La comercialización internacional está regulado por normas. O sea, indudablemente que si habla usted de una violación en el caso de Rusia, Ucrania, es indudable, hay una violación, pero fuera de eso hay una gran cantidad de normas que se están cumpliendo y que son necesarias, y en todo momento hay que estar viéndolas, y sobre todo para los casos mucho más locales, digamos, más cercanos a nosotros, toda la normatividad de los derechos humanos son importantísimos. Usted debe como estudiante, de conocer cuáles son las normas de derechos humanos, porque la misma Constitución mexicana lo establece. El artículo 1 de la Constitución establece que son parte de la Constitución los derechos humanos contenidos en la misma Constitución y en las normas y en los tratados internacionales. O sea, no puede desaparecer el derecho internacional, porque le digo, el derecho internacional regula una serie de actividades que, le digo, insisto, a nivel de cooperación internacional, todo lo que existe, es decir, de comunicaciones. Simplemente vea usted
la comunicación que se tiene por satélites tiene toda una regulación, y hay tratados internacionales, costumbre, el comercio internacional, y lo que más está cercano a nosotros son los derechos humanos. Entonces no puede decir que no existe el derecho internacional o que no importa el derecho internacional cuando vemos una violación flagrante en el caso de una guerra. Es como si dijéramos a nivel interno que usted, por ejemplo, tiene un problema de carácter penal, le roban su libro, por ejemplo, y nunca recupera el libro y ni se investiga quién se lo robó. Hay un rompimiento de la legalidad penal interna, pero no por eso va a decir usted que no existe el derecho penal y que no es necesario tenerlo, al contrario, hay que luchar porque ese derecho se cumpla, y lo mismo a nivel internacional. Y ya le digo, no solamente en los grandes casos, la gran problemática de guerra, sino a nivel ya muy cercano a nosotros como derechos humanos. Pero muchas gracias por su pregunta. Buenas noches, yo soy Jorge Cancino Contreras. Ya había tenido la oportunidad en algún momento de platicar con usted por vía Zoom, vía digital. Ahora es un placer, sin duda alguna, tener una ponencia como usted aquí enfrente de mí, una inspiración. Yo le tengo una pregunta, doctor, si me lo permite. ¿Qué representa todo este conflicto entre Rusia y Ucrania para el derecho internacional? Bueno, para el derecho internacional lo que representa, como decía, es una violación del derecho internacional. Es indudable, ¿no? Y es una violación del derecho internacional, concretamente con los principios que se contienen en la Carta, es decir, la no agresión, por ejemplo, la solución pacífica de controversias, y aún más, porque eso, en lo que se refiere concretamente a la Carta, es una violación de todo el capítulo 6 que se refiere a solución pacífica de controversias y el capítulo 7 inclusive de la Carta de San Francisco. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 se refiere precisamente a las facultades que tiene el Consejo de Seguridad para intervenir en los casos de que se ponga en peligro la paz y seguridad internacionales, y eso no ha funcionado. Eso son resultados, es lo que vemos, ¿no? Una terrible y mala funcionamiento de la organización internacional, una rotura flagrante del derecho internacional. Pero al mismo tiempo, si lo ve desde la perspectiva de internacionalista y de investigador, lo que tiene que ver es por qué no ha funcionado y cómo debe de funcionar. Y ahí es donde encuentra usted una serie de respuestas. En principio, a mí me parece que el orden internacional que se crea a partir de 1945, de alguna manera, después de que se termina la Guerra Fría, no se ha modificado, porque el derecho, como cualquier norma jurídica, tiene un funcionamiento en la sociedad. Si la sociedad cambia, aquí por ejemplo en México, si la sociedad cambia, el derecho también cambia. A nivel internacional, desafortunadamente podemos ver que eso no ha sucedido. Es decir, el derecho internacional, el orden internacional creado en 1945, para 1991, cuando se termina la existencia de la Unión Soviética y del mundo bipolar, ahí empieza una nueva etapa y el derecho internacional no se ha adecuado, no se ha modificado. Por ejemplo, en la década de los 90 hubo muchos intentos de reformar las Naciones Unidas y concretamente el Consejo de Seguridad,
todavía hay muchos proyectos de modificación del Consejo de Seguridad, no se ha hecho. Eso ha producido que tengamos una situación como la actual. Hay una guerra, hay incapacidad de que las partes se pongan de acuerdo sobre cuestiones importantes y no hay una respuesta internacional. Si usted analiza, por ejemplo, este conflicto de Rusia viene desde el 2004 y el año pasado ya el conflicto está mucho más tenso y no hay una acción del Consejo de Seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, les digo, desde la perspectiva del investigador, del internacionalista, es lo que tiene que ver, ¿no? Es decir, qué no está funcionando, qué está funcionando y por qué no está funcionando lo que estamos viendo en este momento. Hay material muy amplio para la investigación. ¿Cómo ven? Pues muchísimas gracias. No, si tiene usted otra pregunta, están bonitas sus preguntas. Bueno, me interesa como usted lo acaba de abarcar, cómo debería de funcionar el derecho internacional actualmente. Bueno, más que el derecho internacional, porque le digo, ahí está muy claro, si usted ve la normatividad internacional, los tratados internacionales, más bien cómo los organismos internacionales no están funcionando. Yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión muy grande para modificar el Consejo de Seguridad, indudablemente. Yo creo que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tienen derecho de veto ya no son las grandes potencias. Es decir, hay emergencia de otros estados también importantes, como podría ser en América Latina, ya sea Argentina, Brasil, México e India. Pero habría que también cuestionarse sobre si debe de existir el consejo, un consejo permanente, esa es una primera cuestión, y otra que tengan derecho de veto. A lo mejor no. Yo en un rediseño de la ingeniería de Naciones Unidas, lo que haría para darle mayor capacidad de creación del derecho internacional, le daría posibilidades a la Asamblea General de Naciones Unidas de que dicten normas de carácter vinculatorias. Como sabe usted, la Asamblea General de Naciones Unidas solamente dicta normas recomendatorias, no son obligatorias. Y ahí se termina el derecho, ¿no? Se ha creado una institución, el soft law, que me parece que no es muy adecuada, precisamente porque no hay otro tipo de manifestación de la normatividad internacional. Es bastante, podemos decir, ridículo que después de que se discute una resolución en el Consejo de Seguridad, algunas que son de gran trascendencia, y que hay una votación donde se gasta mucho por actividad diplomática, después de que se aprueba, se considera meramente recomendación. Se tira a la basura todo. Yo creo que esos 2 puntos, por lo pronto, serían importantes en un rediseño de la Organización de Naciones Unidas. Pero hay que mantener la Organización de Naciones Unidas, u otro organismo, le digo, reformado. Eso se habló muchísimo después de que cayó la Unión Soviética en la década de los 90, pero después, ante la imposibilidad de reforma, porque las reformas tienen que pasar por el Consejo de Seguridad y los 5 miembros permanentes tienen derecho de veto en eso. Pero en este momento hay tal situación, porque hay hechos fácticos. Por ejemplo, la guerra está después de una pandemia, que es un impacto económico internacional. La guerra nos está llevando a una situación de carácter económico que tiene que ver con el petróleo y con la producción de alimentación a nivel mundial. Esto puede poner en otros peligros a la comunidad internacional. No sé, va a haber hambrunas, movimientos migratorios
La gente no se mueve porque quieren ir a Disneylandia ni nada de eso. Se mueve por problemas económicos o problemas de violencia. Entonces, si no se hace frente en cooperación internacional, ahí es peligroso. Pero por eso hay que estudiar. Eso, lo más importante es de que usted se mantenga estudiando todos este tipo de fenómenos, y si estudiamos al final de cuentas derecho, hay que estar consciente de que el derecho existe. Yo creo que el derecho es una de las grandes invenciones del ser humano. Sin el derecho no estamos sentados aquí, porque hay un orden específico. Los señores, si yo me paro y lanzo esto, me van a decir, eso no se vale. Son normas al final de cuentas, igual que el derecho internacional. Doctor, muchísimas gracias. Yo únicamente diría, para cerrar esta comunicación, que quienes vamos comenzando el camino requerimos referentes, y requerimos referentes fiables, referentes que su calidad moral les permita precisamente constituirse como guías de quienes estamos iniciando los caminos. Esta ha sido una emisión más de esta iniciativa para compartir el conocimiento social. Estamos muy gustosos de que el día de hoy la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo nos haya permitido la anfitrionía para poder entrevistar al doctor Manuel Becerra Ramírez, a quien se le ha entregado el día de hoy la Cátedra de Derecho Internacional que lleva su nombre. Doctor, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y un abrazo. Gracias, doctor.